Bueno, buenos días. Acá estamos empezando otra vez el estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey, en la escuela bíblica, con el estudio, como venimos realizando, de los evangelios sinópticos, es decir, como siempre explicamos un poquito, Mateo, Marcos y Lucas son tres evangelios que mantienen un paralelismo. Y ese paralelismo nos ayuda a entender con el resto del Nuevo Testamento cuál era la enseñanza de los apóstoles. Y este es el punto, ¿no? Que no es la idea de descubrir un versículo aislado, aparte, de la que nosotros saquemos por medio de artilugios, de interpretaciones, doctrinas que tomaba de los pelos, que no tienen que ver con el resto de la Biblia, sino poder descubrir cuál era la enseñanza de los apóstoles que está registrada claramente, no hay que andar investigando demasiado, claramente registrada en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, al leer la globalidad del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta cuál era la enseñanza de los apóstoles, que es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas hoy día. Entonces, acá está en Mateo, Marcos y Lucas un paralelismo que, bueno, termina siendo maravilloso, ¿no es cierto? Porque nos muestra con claridad qué era lo que iban enseñando, qué enfatizaban los apóstoles en esa enseñanza cotidiana transferida a todos los creyentes reunidos en las casas. Así que de alguna manera hoy, con este Facebook Live, en inglés, podemos también llegar estudiando juntos, reflexionando juntos, mejor dicho, en las Escrituras, es decir, en estos evangelios sinópticos en este caso, cuál era la enseñanza de los apóstoles, así transmitirla también a las casas, porque estamos en cuarentena, digamos, obligadamente, pero podemos entonces aprovechar, reunirnos la familia y compartir, quizás llevando de alguna forma un poco más accesible a los distintos miembros de la familia, como pueden ser los chicos, pero el contenido de las enseñanzas de los apóstoles, que fueron justamente recibidas directamente de Jesucristo, ¿no? Así que bueno, como habíamos visto 2 domingos atrás, hemos empezado lo que hemos llamado el sermón de las parábolas del reino. En el capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces ahí empiezan las parábolas del reino, es decir, referidas al reino, ¿no? ¿Y dónde termina? En el final del capítulo, o en el último párrafo del capítulo, en el versículo 53, donde dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, entonces este es el sermón de las parábolas del reino de los cielos, o del reino de Dios, ¿no? Y vimos la parábola, llamada del sembrador, que nosotros la llamamos la parábola del trigo, para diferenciarla de la otra parábola que sigue, hemos llamado la parábola de los terrenos, ¿no? Que algunos llaman la parábola del sembrador, y hemos después visto la parábola de la cizaña, junto con la del trigo, que así lo habíamos visto en Marcos capítulo 4, ¿no? La del trigo y la de la cizaña, que está explicada, ambas están explicadas en Mateo, la parábola del sembrador, y la explicación que es exclusiva de Mateo de la parábola de la cizaña. Y nos quedamos con el versículo 31 al 33, como
el inicio de lo que íbamos a estar estudiando hoy. Entonces, en Mateo 13, 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La siguiente parábola dice: les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas dos parábolas nos hablan acerca de las características del reino de los cielos. En las otras parábolas estábamos viendo las características de los que reciben la palabra o los que reciben el Evangelio, es decir, los terrenos, las personas con qué actitud reciben el Evangelio del reino. En la parábola del trigo y de la cizaña estábamos viendo, digamos, el fruto de esa semilla sembrada, ¿no? Que en algunos es un fruto verdadero y en otros es un fruto falso, porque no fue sembrado el Evangelio, sino que fue sembrada otra cosa que parece Evangelio, ¿no? Ahí veníamos con la cizaña, ¿no? Pero también estábamos viendo cómo la semilla es más que una doctrina, una enseñanza expuesta, sino que es una vida entregada. La primera vida entregada fue Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el que dio su vida en la cruz, el grano de trigo que cayó a tierra y murió para dar fruto, ¿no? Entonces, a través de él, nosotros, como coherederos del reino de los cielos, somos también vidas entregadas. Entonces, ahora vemos otra característica en estas dos parábolas. Nos muestra cómo es la manifestación del reino de los cielos, cómo se manifiesta el reino de los cielos, ¿no? Entonces, tenemos esta parábola de la mostaza, en donde muestra que el grano de mostaza, que es una semilla pequeña, así podemos ver comparando los otros pasajes, ¿no es cierto? Marcos, capítulo 4, versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Eso es lo que está mostrando. Por eso se eligió la semilla de mostaza, que es una semillita casi de 1 milímetro de diámetro. Es una semillita muy chiquita, ¿no? Entonces nos dice acá que es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, o por lo menos de las que se conocían en ese tiempo, ¿no? No sé si realmente es así, pero es muy chiquita. Pero la idea es esa, mostrar la pequeñez, digamos, de la manifestación del reino de los cielos. Dice, pero después, versículo 32, después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. También en Lucas capítulo 13 nos enfatiza la idea de la semilla de mostaza como pequeña. Eso es lo que está tratando de mostrar, ¿no? Entonces, dice, ¿a qué compararé? Mateo 13, 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, vemos que hay una comparación en donde se ve un extremo y el otro de esa comparación. La pequeñez de la semilla y la grandeza de ese resultado que genera esa semilla, es decir, un gran árbol.
claro, menciona Mateo aclarando que es un árbol que en realidad es una hortaliza, ¿no? Entonces dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es decir, acá hay una comparación de lo que es la pequeñez del inicio y la grandeza del resultado final, ¿no? Pero está hablando de lo que es la manifestación, porque no está queriendo decir que el inicio fue pequeño, sino que la manifestación en su comienzo fue pequeño. Y cuando estamos pensando en el grano de mostaza, como una manifestación pequeña al inicio, estamos pensando en Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se manifestó de una forma pequeña, es decir, como un niño recién nacido y en un ámbito pobre y con una actitud humilde. Es decir, Jesús nació en un establo, en una pequeña aldea, prácticamente sin importancia, Belén, o sea, pasó a ser importante por el hecho de que nació Jesús ahí y porque antes había nacido David, nada más, ¿no? Pero era una pequeña aldea sin importancia que no tenía muchos lugares donde albergar gente, por eso no se encontró un lugar vacío para María y para José, entonces por eso tuvieron que ir al establo y en ese establo, ahí, rodeado de animales, nace Jesús. Jesús viniendo manifestándose de una forma pequeña, simple, ¿no? Se hizo hombre naciendo de una mujer, como cualquier mortal, y entonces la manifestación inicial es pequeña. Pero no por eso, porque sea una manifestación pequeña, es pequeño, sino que es una manifestación pequeña, pero es el reino de los cielos acercándose a nosotros, Dios con nosotros, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios con nosotros, no es pequeño. Era una manifestación humilde, sencilla, pequeña, ¿no es cierto? Para pasar por todo el proceso de el ser humano, ¿no? De crecimiento, de tentación, de debilidades, para ser semejante en todo a nosotros. Ahora, ¿qué esperaban los judíos en cuanto a la manifestación del Mesías? Sí, podía ser que naciera en Belén, en un establo, ¿no? Hasta ahí iba todo bien, pero lo que ellos esperaban era un rey poderoso, un rey que se manifestara de forma agresiva, poderosa, que dominara y de tal manera que se elevara el nivel del dominio del reino terrenal de Israel a una dimensión superior a la que había tenido en el tiempo de David, de tal manera que el mundo conocido pasara a ser dominado por ese rey. Ese era lo que esperaba en la manifestación de el reino que esperaban los judíos, ¿no? Entonces, la pregunta de los discípulos, los apóstoles, ¿manifestarás el reino de Israel en este tiempo? En Mateo 24, se refería a eso. Cuando la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús pidiéndole que por favor, cuando él esté sentado en su reino, Juan estuviera a un lado y Jacobo estuviera al otro, es decir, a la derecha y a la izquierda, esa mujer estaba pensando en ese tipo de Mesías, ¿no? Los apóstoles, igual que el resto de los judíos, no quedaron fuera de ese pensamiento de una visión terrenal
de un reino de los cielos, ¿no? Manifestándose en un Mesías que dominara. Entonces, ella le estaba pidiendo eso. Ahora Jesús les muestra que no era ese el sentido, que él iba a pasar por un bautismo que era el bautismo de la cruz, y que ellos iban también a sufrir el martirio. Con el bautismo con que yo seré bautizado, de verdad van a ser bautizados. Ellos también iban a sufrir el martirio. Pero el estar sentado a la diestra de Jesucristo no era una decisión que él en ese momento podía tomar. Esto es del Padre, ¿no? Y evidentemente no iban a estar. Entonces, la manifestación del reino de los cielos en Jesucristo fue una manifestación sencilla, como un grano de mostaza, pequeña, pero que una vez que fuera sembrado, iba a dar como fruto un gran árbol. Pero primero tenía que ser sembrado. Y la siembra es como vimos en el pasaje de Juan capítulo 12, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Es decir, Jesús, para que el reino de los cielos se manifieste plenamente en ese gran árbol, ¿no? Jesús tenía que morir, como una semilla de mostaza que también es sembrada, sembrada. Tiene que morir como semilla para que pueda germinar y dar el fruto que es la manifestación total del reino de los cielos. Esa manifestación total, como vimos en la parábola de la cizaña, será en el final de los tiempos. Vamos a encontrarnos con otra parábola más sobre este tema, en la parábola de la red, pero vamos a verlo en ese momento, ¿no? Entonces, la manifestación del reino de los cielos es, en principio, sencilla, humilde, casi como imperceptible, ¿no? Pero no lo fue imperceptible porque vinieron aquellos magos de Persia, del Oriente, vinieron porque ellos entendieron que estaban haciendo un rey. No fue imperceptible, porque Herodes mandó matar a todos los niños de esa pequeña aldea hasta cierta edad. No fue imperceptible. Los pastores recibieron la revelación de los ángeles y fueron ellos también a adorar, ¿no es cierto? Así que no fue imperceptible. Los judíos estaban esperando el Mesías, sabían que por esa época, sabían en qué lugar, estaban esperando el Mesías. O sea que fue desapercibido para quienes no estaban esperando la manifestación a través del Espíritu Santo. Para algunos, como Simeón, vieron al rey y lo tuvieron en sus brazos y dijeron, ahora sí puedo morir, ahora sí. Así que hubo personas de ese remanente que estaban esperando el Mesías y vieron la manifestación gloriosa del reino de los cielos en ese bebé, en Jesús nacido de María, ¿no? Así que hubo una cantidad de personas que estaban atentos y pudieron percibir la manifestación en esa semilla de mostaza. Pero otros estaban pensando en otras cosas y en otro tipo de manifestación y no pudieron percibirla, ¿no? Entonces, ya cuando Jesús había iniciado su ministerio, ¿no es cierto?, llega a Betsaida y dice, ay, Corazín, Betsaida, ay, Jerusalén, ¿no es cierto? Porque había llegado el tiempo de su visitación y no lo habían percibido, Así que así se manifiesta el reino de los cielos. Se manifestó en Jesucristo viniendo de esa manera, pero se sigue manifestando así, de esa manera imperceptible para quien no está buscando. Pasa Jesús al lado de las personas, manifestándose de distintas maneras en personas que no por ahí llaman la atención, ¿no?
no son grandes celebridades, y Jesús pasa manifestándose, pero si no hay un corazón dispuesto a buscar a Dios, pasa imperceptible, se manifiesta de esa manera, sigue manifestándose de esa manera. Es decir, hay que estar atento para recibir entonces esa manifestación de Dios. Hay personas que van haciendo su proceso, ¿no?, de búsqueda hasta que un día están en condiciones, llegaron a ser un terreno fértil, para entonces esa pequeña, imperceptible manifestación pueda mostrarles la grandeza del reino de los cielos. Entonces, claro, uno quisiera que el reino de los cielos se manifestara de forma poderosa, como una gran celebridad, un gran político, una persona de gran influencia, ¿no?, o que ejerza dominio y ponga el control y ejerza entonces de forma dura, ¿no?, o con una gran influencia, ¿no?, y cambie la sociedad, cambie el mundo, ¿no? Pero no es así. Aquel que lo recibe, lo tiene, y el que no lo recibe, lo rechaza. Entonces, el Evangelio se manifiesta como una pequeña semilla de mostaza. Obviamente que el resultado es impresionante. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, llega a ser hijo de Dios. El Señor hace ese milagro. Y esa nueva creación que somos todavía no se manifestó, pero ya podemos empezar a vislumbrar lo que significa. Cuando Cristo venga y manifieste su gloria, entonces ahí se va a poder ver la grandeza total de lo que era ser hijos de Dios y la grandeza de lo que es el reino de los cielos. Ahora se manifiesta entonces como una semilla de mostaza. Sigue la otra parábola que no es ajena a esto, ¿no? La parábola de la levadura. Pero antes vamos a ver alguna cosita más acerca de esta parábola, ¿no? O sea, hay una conexión entre las dos, y es el hecho de que la semilla de mostaza es pequeña y se manifiesta escondido, como está en el caso de la levadura. Del versículo 33 dice, una mujer escondió es semejante a la levadura que tomó una mujer, una pizca, ¿no?, y la escondió en 3 medidas de harina. Es decir, imperceptible. Ese es el énfasis de estas dos parábolas. La manifestación que pasa desapercibida para algunos, ¿no?, pero que es poderosa para aquellos que lo reciben. Ahora, el final es un árbol, un gran árbol. Tenemos otro caso en el Antiguo Testamento de un ejemplo o a lo que nos hace pensar la manifestación de un gran árbol, ¿no? Está en Daniel, capítulo 4, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llegado a tener un poder y una grandeza tales de dominación, ¿no es cierto?, de riqueza, y bueno, llegó a tener un sueño. En el capítulo 4 se relata ese sueño. En ese sueño él ve, dice en el versículo 4:10, podríamos empezar, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada de las aves del cielo. Vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuerte y decía: derribad el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. En su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este sueño, esta visión que él tuvo durmiendo, Daniel entonces la interpretó, ¿no? Y el cumplimiento se dio 12 meses después, dice en el versículo 29, se cumplió que paseando en el palacio real, el rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, se enalteció pensando que él era prácticamente un dios, ¿no? Y aún no estaba esta palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, ¿no? Es decir, Nabucodonosor en el sueño se vio a sí mismo como un gran árbol que dominaba sobre toda la tierra. Desde los confines de la tierra se veía ese gran árbol, Es decir, aquellos que estaban fuera de su sombra igual veían ese enorme árbol. Así era Nabucodonosor en su imperio. Pero él pensó que había llegado a ser así por sí mismo y no reconoció a Dios como Dios, sino que él creyó que era Dios. Entonces, Dios, la interpretación de David se cumplió en este momento del relato, que lo ponía en una situación de locura total, pero no perdía su reino. Hasta que entonces dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno para siempre, y su reino por todas las edades. Bueno, sigue la alabanza, es decir, Nabucodonosor alzó los ojos al cielo. Simplemente eso bastó para entonces volver a su cordura, ¿no? Y poder alabar a Dios y reconocer que Él es el que da esa autoridad y ese poder. Es decir, que la idea de un árbol, manifestado acá en esta parábola de la mostaza, nos muestra, ¿no es cierto?, que todos los otros árboles son puestos por el reino de Dios. No hay otro reino que crezca, sino es porque Dios lo permite. Es decir, Nabucodonosor, como todos los otros reyes y todas las otras autoridades y personalidades de la historia de la humanidad, todas esas personas, Dios les da esa capacidad para que la administren para Él, no para sí, no para sí mismos, pero administran esa capacidad, ese poder, esa autoridad, ese prestigio, lo administran para sí mismos y luego caen, como Nabucodonosor. Pero qué bueno que es formar parte del reino de los cielos, del gran árbol, el verdadero gran árbol, ¿no? Y entonces darnos cuenta que el privilegio que Dios nos da de tener una autoridad, una responsabilidad, un prestigio, un lugar en donde podemos ser de influencia para otros, de bendición para otros,
eso no es para nosotros. Eso no nos pertenece. No es nuestro, no lo hemos logrado, no hemos alcanzado nada, hemos recibido. Hemos recibido. Y Dios entonces, que es el verdadero gran árbol, nos permite formar parte de ese dominio eterno que tiene el Altísimo. Así que el reino de los cielos es el gran árbol y no hay otro. Los otros son manifestaciones que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Los otros árboles caen. Los otros árboles son derribados. El árbol, el reino que permanece para siempre es el de los cielos. Entonces, podemos seguir ahora entonces con la parábola de la levadura. La parábola de la levadura nos muestra también este énfasis. Que tiene una manifestación pequeña. En este caso vemos un ingrediente más, que es el hecho de que se mezcla en el resto de la harina. No es que queda apartado. El grano de mostaza se siembra en la tierra y muere. Pero el énfasis de esta otra parábola es que se disemina, es decir, queda mezclado. No sabemos qué es levadura y qué es harina una vez que la mujer lo pone en la masa. Pero la influencia es tal que la masa entera leuda. Y es un pequeño ingrediente en el total de la harina, ¿no es cierto? Son apenas unos gramos comparado con la medida que se le pone de harina. Entonces, acá vemos otro énfasis, ¿no? Que el reino de los cielos, del cual nosotros formamos parte, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y le hemos recibido como nuestro Salvador y Señor, hemos pasado a formar parte del reino de los cielos. Y somos parte de esa influencia. No es que nosotros decidimos ser influencia y nosotros nos ponemos metas para lograr influenciar. No. Dios hace eso y nosotros no nos damos ni cuenta que somos influencia, ¿no? Pero somos influencia. Ese es el énfasis también del hecho de que somos sal, ¿no? El reino de los cielos, vosotros sois la sal del mundo. Pero para ser influencia, dice esa enseñanza, no podemos perder el sabor. No podemos perder el sabor de sal. Porque si no, dice el pasaje, la sal no sirve para nada. La sal, si no tiene sabor salado, ¿para qué sirve? No, dice, claro, los granos de sal eran grandes, no estamos pensando en granos chiquitos, sino granos grandes de sal. Esa sal no sirve ni siquiera para tirársela para piso de las mulas, ¿no? Para piso del muladar, porque se le mete en las pezuñas a la mula y la lastima. Así que así somos los hijos de Dios cuando perdemos el sabor del reino de los cielos. Lastima, es molesto un hijo de Dios que pierde el sabor de sal. ¿Cómo perdemos el sabor de sal? Y con nuestra conducta, con nuestra motivación. La motivación de nuestras conductas y nuestras conductas son las que determinan la influencia como la sal en el mundo. Es decir, cuando tenemos una motivación guiada por el Espíritu Santo y acorde con la palabra, es decir, pensando en cumplir la palabra, entonces nosotros somos sal, tenemos el sabor salado. Pero cuando nuestras acciones son malas o las motivaciones de buenas acciones son malas, entonces, es decir, no condicen con la palabra, no son guiadas por el Espíritu Santo, sino por nuestros deseos carnales, ¿no? Entonces ahí perdemos el sabor de sal.
Y ya no somos la influencia del reino de los cielos, somos la influencia de tanta influencia más que hay en el mundo, ¿no es cierto? De la influencia del mundo, de los pensamientos del mundo, de la corriente de este mundo, ¿no? Entonces perdemos el sabor de sal. Entonces la levadura, como la sal, que es, uno pone una pequeña dosis de sal en el agua, no vemos más la sal. Se hace una solución homogénea, se mezcla y entonces ahora el agua es salada. ¿Por qué? Porque entró un poco de sal. Bien, es el mismo criterio acá en esta parábola. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero en este pasaje se está hablando de la levadura del reino de los cielos, porque Jesús habló de otras levaduras. Podemos buscar en Lucas, Lucas 12, Lucas 12, dice en el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos atropellaban a otros, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, la levadura de los fariseos. Esa es una de las levaduras de las que enseña Jesús, y acá nos aclara que es la levadura de la hipocresía. Es decir, tenemos una levadura que es la de los fariseos, que es la religión, la religiosidad, la apariencia, ¿no? La apariencia de mostrarse bien con Dios, de que está cumpliendo. Es un legalismo y una apariencia, la religiosidad. Muestra a los demás que cumple y logra un prestigio de supuesta moral y ética, pero es hipócrita. ¿Por qué? Porque dentro hay otras cosas, ¿no? Dentro, en la mente y en la vida secreta, íntima, hay otras cosas. Entonces, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, esa levadura no sirve. Esa levadura no nos conduce a nada. Es decir, nosotros estamos en una levadura que se esconde íntimamente y dice, guardados la levadura de los fariseos, porque nada hay encubierto, se esconde, dice acá en Mateo capítulo 13, es como la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La mujer escondió esa levadura en el resto de la harina y fue leudado. Eso es la levadura de esa hipocresía. En Lucas capítulo 18, versículo 9, habla de esta religiosidad también y con otra parábola nos explica un poquito más. Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Dios dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era un religioso de aquel momento y el publicano era considerado por los judíos un hombre corrupto, no religioso, que cobraba los impuestos para el Imperio Romano y se quedaba con la parte que quería. Es decir, que podía oprimir al resto de sus compatriotas, porque era siempre un judío, o sea, siempre de la nación a la que le cobraba, en este caso judío, y cobraba de más lo que quería, ¿no? Entonces era realmente
corrupto, se enriquecía a costa de sus compatriotas, y aparte, alejado de todos, tenía amigos de la misma calaña, entonces siempre estaba mal relacionado, ¿no? Así era un publicano, ¿no es cierto? Y el fariseo era un religioso de las más, digamos, de los grupos o las sectas del judaísmo más estrictas en cuanto a cumplimientos de las reglas y las normas del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, uno era fariseo y otro era publicano. Dice en esta parábola Jesús: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más, digamos, tenía 2 argumentos, ¿no? 2 cosas que para los fariseos eran muy importantes: el ayuno y los diezmos, las limosnas, ¿no? Otra era también las oraciones, que la estaba haciendo la oración. Entonces, las 3 cosas las estaba manifestando el fariseo como las cosas que él cumplía, y con esas él se sentía justificado. Empezaba el versículo 9 diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mas el publicano, dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Propicio está relacionado con la palabra propiciatorio. El propiciatorio era aquella como bandeja que estaba sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo, es decir, en ese lugar secreto en donde entraba el sumo sacerdote una vez al año después de haber hecho tantos ritos de purificación, ¿no? En ese lugar entraba para derramar sobre el propiciatorio la sangre del cordero pascual que se había inmolado en el altar afuera. Entonces, en el altar se inmolaba el cordero, esa sangre pasaba, entonces con esa sangre el sumo sacerdote pasaba el lugar santo y entraba a ese lugar que estaba separado por un velo, al lugar santísimo, y sobre el propiciatorio derramaba esa sangre, ¿no? Entonces, todo esto obviamente profetizaba lo que iba a ser Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación, dice en 1 Juan capítulo 2. Él es nuestra propiciación, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, Jesucristo fue el Cordero, el sumo sacerdote, en las 2 cosas al mismo tiempo, y Él entró en la presencia misma de Dios ofreciendo su propia sangre. Él fue el que cumplió la justicia de Dios, es decir, Él, el justo pagando por los injustos, satisfizo la ira de Dios manifestada en la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, en Cristo se cumplió todas las cosas. Pagó Él por nosotros. Entonces el publicano estaba golpeándose el pecho y pidiendo que alguien lo reemplace. Esta es la palabrita: sé a mí propicio, sé propicio a mí, pecador. Alguien que me reemplace en mi condena como pecador. Jesucristo nos reemplazó. Jesucristo es el reemplazo, es el Cordero que nos ha reemplazado pagando nuestro pecado. Pero aquel que se considera justo no pide a reemplazante, porque él ya está bien, él cumple. Él cumple. Entonces confiaban de sí mismos como justos, ¿no? Yo cumplí, yo hice todo bien, yo vengo bien, vengo invicto, piensa, ¿no? Pero el publicano tenía conciencia de que era pecador y que no había nada bueno que pudiera hacer para pagar, para suplir su pecado, su falta delante de Dios. Entonces pedía que alguien lo reemplazara en su castigo.
y Jesucristo fue ese. Entonces dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la hipocresía de los fariseos, que es la levadura de la que estaba hablando Jesús, o la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, se manifiesta de esta manera, creyéndonos a nosotros mismos, confiando en nosotros mismos como justos, creyendo que hemos cumplido, que logramos, que ya llegamos, que ya estamos en el nivel, ¿no? Entonces, esa hipocresía hace que nosotros nos inflemos, nos vanagloriemos, nos enaltecemos pensando que ya estamos bien, ¿no? Entonces, ahí se infla la masa. Con un poco de levadura, de hipocresía, se infla toda la masa, es decir, todos nuestros pensamientos se enaltecen pensando que ya lo hemos logrado, que ya hemos alcanzado, ¿no es cierto? Pero como decía el pasaje de Lucas capítulo 12, nada va a quedar oculto, todo va a ser manifestado, y entonces el único que va a ser exaltado va a ser Jesucristo, que es el único sin pecado. Como dice el apóstol Pablo, que al Padre agradó encerrar todo bajo pecado, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Es decir, estamos viendo que la levadura de la hipocresía es la que nos aleja más de Dios en vez de acercarnos, ¿no? En Juan capítulo 9 tenemos aquel relato en donde Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento, y los fariseos trataban de averiguar quién fue el que lo sanó en un día de reposo. Ese era el problema, en un día de Sabbat, ¿no? En donde no se hacía ningún trabajo. ¿Cómo te sanó? Bueno, entonces llegamos al versículo Juan 9, 34, 40. Juan 9, 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, ellos se enaltecían en decir, nosotros sabemos, nosotros ya no necesitamos nada, nosotros estamos bien. Entonces le dice, como dicen que están bien, entonces están mal. Esa es la hipocresía de la religiosidad, la levadura de los fariseos. Ahora, Jesús también habló de otra levadura. Podemos ir a Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8, en el versículo 15, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Acá nos habla de otra levadura, la levadura de Herodes, ¿no? ¿Quién era Herodes? ¿No? Herodes era un rey que dominaba en Palestina, pero era un rey puesto por el Imperio Romano. En realidad el que dominaba era el Imperio Romano. Y Herodes, que era una casta porque no fue uno solamente, ¿no? Sino que fueron varios. Después de Antípater vino a Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, es decir, eran varios Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero de esta línea real de Herodes, ¿no? Eran verdaderamente asesinos y corruptos, ¿no? Podemos ver cómo Herodes el Grande mató a los niños
de la pequeña aldea de Belén para deshacerse del que podía ser el rey que lo iba a derrocar. Entonces, digamos, eran sanguinarios, así habían matado a su padre y así se iban matando unos a otros, pero también vemos cómo Juan el Bautista al Herodes de su momento le dice: está mal lo que estás haciendo porque vos tenés a tu cuñada por mujer, por esposa, la mujer de tu hermano. Entonces practicaban el poder y la inmoralidad. Entonces, la levadura de Herodes era la levadura de lograr el éxito y el placer, no importa cómo. Esa levadura, que también puede entrar en nuestro pensamiento y comenzar a leudar toda la masa e inflarnos en nuestro orgullo, ¿no? De la misma manera que lo hacía la religiosidad, lo hace también el libertinaje. Es decir, en este caso, el deseo del éxito, de la riqueza, del poder, ¿no? Herodes manifestaba todo esto junto. Es decir, cuando hablábamos de Nabucodonosor, que había logrado ser un rey tan grande que él se veía a sí mismo como un rey poderoso, y decía: todo esto lo logré yo, con mi mano, con mi poder, con mi inteligencia, lo logré, lo hice yo, ¿no? Y se veía como un dios. Eso es la levadura de Herodes. La levadura del poder y de la riqueza y de lograr los antojos de su corazón, como dice el Salmo 73. Logran con creces los antojos de su corazón. Y yo casi mis pies se deslizaron viendo cómo ellos lograban el éxito. Pueden leer el Salmo 73 y darse cuenta que el salmista, cuando entró en la intimidad con el Señor, cuando entró en ese santuario de intimidad con el Señor, se dio cuenta que él era, dice, casi como una bestia. Era como una bestia, no entendía. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada, y fuera de ti nada quiero. Yo los invito a que después lean el Salmo 73 y se gocen con esta reflexión, porque la levadura de Herodes es la levadura del mundo, es el pensamiento que el mundo nos transmite de éxito. Y de hecho, los judíos pensaban que el mundo iba a ser dominado por un Mesías de esta manera, con esta levadura, con un pensamiento que los inflaba pensando que ellos iban a ser los que realmente iban a dominar. Van a ver, puedo teatralizar un poquito el pensamiento de los judíos de aquel momento, van a ver cuando venga el Mesías, van a ver todos los que nos dominan, van a ver lo que es verdaderamente poder. Ahora, en ese momento nosotros vamos a ser los que manden. Pero no era esa la idea. No era esa la idea. ¿Cuántas veces nosotros pensamos de la misma manera, ¿no? Y nos atamos a la levadura de Herodes, pensando que cuando llegue tal persona, o yo llegue a tal lugar, van a ver, ¿no? Van a ver lo que va a pasar, ¿no? Pero no. ¿Qué pasa? Otra vez vuelve a pasar lo mismo, que como Nabucodonosor entró en una locura, así también entran en esa locura del poder y del éxito, de la fama, de la riqueza, ¿no? En vez de darse cuenta que Dios los puso en ese lugar para administrar las cosas del reino de los cielos. Entonces, la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos se opone a la levadura del reino de Dios. Son levaduras opuestas. Nosotros tenemos que elegir cuál levadura queremos que leude la masa de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de las motivaciones de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál levadura va a manifestarse? Entonces, la iglesia, digamos,
los creyentes son como una levadura escondida en el resto de la masa que es el mundo, ¿no? Escondida. No es por el éxito, la fama y la gran influencia que vamos a cambiar el mundo. En realidad somos una influencia, como es la sal, somos una influencia en el mundo que hace que dé sabor, ¿no? Bueno, después en este versículo 34 viene lo que ya hemos visto, el propósito de las parábolas, ¿no? Y llegamos al versículo 36 hasta el 43, lo que ya hemos visto acerca de la explicación de la parábola de la cizaña. Y llegamos al versículo 44, donde aparecen otras dos parábolas, pero que nos muestran otro aspecto del reino de los cielos. En la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, y la parábola de la levadura, vemos la influencia desde un punto de vista casi imperceptible, pero que es una manifestación gloriosa, maravillosa, eterna, poderosa, ¿no? Pero ahora, en los versículos 44 y 45 y 46, vemos dos parábolas que hablan de otros aspectos, otras cosas, ¿no? Dice en el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sigue el versículo 45 y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, estas dos parábolas nos muestran otro aspecto. En este caso, nos muestra la actitud de los que se encuentran con la manifestación gloriosa del reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es esa actitud que debemos tener frente a la manifestación gloriosa del reino de los cielos? En este pasaje vemos un tesoro escondido en un campo, un tesoro escondido. Y en el otro vemos una perla que un mercader la halló. Bien, acá tenemos dos cosas que, digamos, siguen la línea de la semilla de la mostaza y la levadura. Están escondidas y alguien las encuentra. Así que acá vamos a terminar y vamos a dejar estas dos parábolas para el próximo estudio que vamos a hacer el domingo que viene, y como hicimos el domingo pasado, lo dejamos un poquito picando para que puedan sentirse motivados, interesados, deseando participar o escuchar el estudio del domingo que viene. Es la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Bien, que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos entonces o nos encontramos nuevamente el domingo que viene.